Llevo 5 años con Clyde. He sido su secretaria, asistente, niñera, ama de llaves y amante. Ahora se va a casar y para evitar complicaciones, quiere que me case con otra persona. Desde los 22 hasta los 27 años, los mejores años de la vida de una mujer, estuve al lado de Clyde. Estuve con él tanto tiempo que sus amigos, que antes me ignoraban, acabaron por llamarme por mi nombre. Con el tiempo incluso empecé a preguntarme si tenía algún encanto del que no era consciente. ¿De qué otra manera podría haber permanecido al lado de este hombre poderoso que tanta gente consideraba intocable? A veces, no puedo evitar pensar demasiado en las cosas que ve exactamente Clyde en mí. No es que sea egocéntrica, pero desde el momento en que nos conocimos, sentí que me miró 2 veces. Durante mi último año de universidad, Ecotech Group me contrató gracias a mi título universitario de primer nivel y a mi excelente desempeño académico. Después de graduarme en medio de la envidia de mis compañeros, me uní a Ecotech. La sede de la empresa estaba situada en un edificio de 32 pisos en el centro de la ciudad, y solo el departamento de secretaría contaba con más de 10 empleados, todos dedicados a servir al director ejecutivo, Clyde. Yo era uno de ellos. El departamento de secretaría estaba en el piso 31, más cercano a la oficina del director ejecutivo, en el piso 32. Sin embargo, en mis primeros 3 meses de trabajo, solo vi al director ejecutivo 2 veces. La primera vez, le llevé una pila de documentos para que los firmara. Su oficina era enorme con una decoración lujosa, pero no me atreví a mirar alrededor. Mantuve la mirada fija al frente de pie, obediente frente a su amplio escritorio, esperando a que firmara. Aunque mantuve la cabeza agachada, sentí que su mirada me recorría mientras firmaba. Cuando me devolvió los documentos, me miró de nuevo. Cuando me di la vuelta para salir de la oficina, sentí sus ojos en mi espalda. No fue hasta que salí de la oficina que la sensación desapareció y dejé escapar un suspiro brusco. Conocer al líder más alto de la empresa por primera vez me había puesto increíblemente nervioso, tenía las manos sudorosas. En cuanto a esa mirada evaluadora que me dirigió, la atribuí a mi imaginación. Después de todo, Clyde, el director ejecutivo de Ecotech, era un líder de la industria joven, exitoso e inmensamente rico. Incluso las celebridades más importantes expresaron abiertamente su deseo de casarse con él. Alguien como él, que había visto a innumerables mujeres hermosas, no me habría prestado atención. Probablemente se dio cuenta de que era una cara nueva o tal vez pensó que estaba vestida de manera demasiado sencilla, lo que haría que la compañía se viera mal. Empecé a dudar de mí misma. La razón por la que pensaba así era porque conocía mi lugar. Siempre me habían considerado bonita, en el mejor de los casos. En la escuela secundaria, tuve la suerte de que me votaran como la chica más bonita de mi clase, que estaba llena de estudiantes destacados. Pero yo nunca fui el tipo de mujer que deja a cualquiera sin aliento. Sin embargo, durante la segunda vez que conocí al director ejecutivo, tuve esa misma sensación inquietante de estar siendo observada. Ese día, estaba esperando el ascensor para bajar. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Clyde y su asistente estaban dentro, de pie, erguidos e inexpresivos. No tenía idea de por qué Clyde no estaba usando su ascensor privado y, en cambio, estaba usando el de los empleados regulares. Me quedé congelada en el lugar. La idea de estar en un espacio reducido con él hizo que mis pies se sintieran pegados al suelo. Pero si no entraba, ¿no parecería demasiado deliberado? Entra, dijo. Su voz me sacó de mi aturdimiento incómodo y me obligué a entrar. Durante el descenso de 2 minutos, sentí la misma mirada débil y casual. Esta vez, estaba segura de que no era mi imaginación. En realidad, me estaba mirando. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Nunca esperé que mi relación con Clyde evolucionara tan rápidamente. Después de poco más de 3 meses en la empresa, con solo 2 breves reuniones, terminamos juntos. Ese día recibí la noticia de que mi abuela había sido hospitalizada por una enfermedad grave. Sentí que se me caía el cielo. Con manos temblorosas presenté una solicitud de licencia y envié mi carta de renuncia. Lo hice todo a toda prisa. Mientras esperaba la aprobación, corrí hacia la escalera y rompí a llorar. Mis padres murieron en un accidente cuando yo estaba en la escuela primaria y fue mi abuela quien me crió. La vida fue dura, pero ella me amaba profundamente y me dio lo mejor que podía, así que siempre me sentí bendecida.
Cuando entré a la universidad y más tarde conseguí un trabajo en una importante empresa, estaba llena de esperanzas para el futuro. Pensé que una vez que mi trabajo se estabilizara, alquilaría un apartamento mejor y traería a mi abuela a vivir conmigo. Me prometí a mí misma que trabajaría duro, ahorraría para el pago inicial y compraría una casa pequeña donde mi abuela pudiera disfrutar de sus últimos años. Nunca imaginé que mi abuela, que siempre había gozado de buena salud, enfermaría de repente. Mis familiares me dijeron que su estado era grave y que necesitaría una operación y un tratamiento continuo. No podía soportar perder ese trabajo bien pagado, pero alguien tenía que cuidar de ella. Todos los planes que había hecho para el futuro se desbarataron. Peor aún, no tenía dinero. Su operación requería una gran suma de dinero y el tratamiento postoperatorio también sería caro. Como recién graduada, no tenía nada. De repente la vida se sintió como una montaña que se derrumbaba sobre mí aplastándome bajo su peso, dejándome luchando en la desesperación. Me sentí culpable. Era inútil. En el momento de necesidad de mi abuela, ni siquiera podía pagar su cirugía. ¿Cómo podría cuidarla en el futuro? Clyde apareció en ese momento. Todavía puedo recordar sus palabras exactas ese día. Recibí tu carta de renuncia. Le pregunté a sus colegas sobre su situación. Su abuela puede ser trasladada al mejor hospital de la ciudad. Yo cubriré la cirugía y todos los gastos médicos futuros. Lo único que necesito es que aceptes una condición. Estaba de pie en la puerta de la escalera, a contraluz, por lo que no podía ver su expresión, y su voz era fría. Pero de repente sentí como si alguien me hubiera sacado del agua y pude volver a respirar. Ni siquiera procesé sus palabras. Solo asentí desesperadamente. Está bien. En ese momento lo único que podía pensar era que mi abuela se salvaría. Ese hombre que tenía frente a mí era mi oportunidad y tenía que aferrarme a él con fuerza. En ese momento él era mi salvador. No fue hasta que mi abuela fue trasladada al mejor hospital, se instaló en la mejor habitación y tuvo programada su cirugía que finalmente pensé en preguntarle cuál era su condición. Estaba sentado en su auto, luciendo relajado, mirándome de reojo mientras hablaba lentamente. Sé mi amante. Su voz era profunda y magnética, su tono seguro, sin rastro de humor. Pero mi primera reacción fue de incredulidad. Pensé que había oído mal. ¿Qué dijo? ¿Lo escuché bien? Señor Clyde, lo que quiero decir es, ¿podría decirlo otra vez? Lo siento, no lo entendí, balbuceé. No sé si lo imaginé, pero me pareció que sonrió levemente. No escucho mal. Dije, mi amante, repitió en tono firme. Me quedé atónita. Para ser honesta, después de escucharlo con claridad, no me sentí ofendida ni insultada en absoluto. En los dramas televisivos, cuando el protagonista masculino se aprovecha de la protagonista femenina usando dinero para obligarla a tener una relación, ella se siente humillada y lo odia, lo que desencadena una intensa relación de amor-odio. Tal vez yo no soy la protagonista femenina porque no me sentí así en absoluto. Mi primer pensamiento fue, ¿qué hice para merecer esto? Después de todo, era Clyde. Joven, guapo, multimillonario, el marido de la nación con el que incontables mujeres se morían de ganas de casarse. Clyde me había ayudado muchísimo. Era mi benefactor. Si no fuera por él, probablemente todavía estaría en mi ciudad natal, pidiendo dinero prestado desesperadamente a familiares y amigos para pagar la operación de mi abuela. Le estaba increíblemente agradecida. Por eso cuando me pidió que fuera su amante no sentí ni la más mínima ira. De hecho sentí que estaba haciendo un gran trato. Después de todo, los costos de la cirugía y el tratamiento eran más de lo que jamás podría afrontar, lo suficientemente altos como para llevar a alguien sin nada al borde de la desesperación. Además, Clyde era excepcionalmente atractivo con un físico de modelo. Incluso si no me hubiera ayudado económicamente, incluso si estuviera en la ruina, seguiría sintiéndome fuera de su alcance. Así que desde el principio de esta relación, siempre tuve clara mi posición. Tal como él dijo desde el principio, éramos simplemente amantes. No era una novia en una relación de igualdad, solo una amante. No me sentí agraviada ni me quejé por ello. Todo lo que sentí fue gratitud. Gracias a especialistas de primer nivel, la operación de mi abuela fue un éxito y Clyde incluso contrató a una cuidadora para que la cuidara.
No tuve que dejar mi trabajo y pude seguir trabajando mientras cuidaba de mi abuela. El hospital no estaba lejos de mi lugar de trabajo, por lo que visitarla después del trabajo todos los días era bastante cómodo. Una noche, justo cuando salía del hospital, recibí una llamada de Clyde. ¿Puedes venir a mi casa?, me preguntó. Era inevitable. Aunque me había preparado mentalmente, no pude evitar sentir una mezcla de tensión, nerviosismo y emoción. Respiré profundamente y respondí que sí. Me quedé allí, esperando a que su chofer me recogiera. Esa noche había bebido algo de alcohol. Tenía un ligero olor, pero no era desagradable. Cuando nos desplomamos juntos en la cama, yo temblaba por completo. Fue amable sabiendo que era mi primera vez. Me consolaba constantemente, era considerado y cariñoso. Me perdí en su presencia. A la mañana siguiente traté torpemente de ayudarlo a anudarse la corbata, pero no pude hacerlo bien. Se rió suavemente por encima de mí y me dejó que me encargara. Después de vestirme, me preguntó si quería desayunar con él. Aturdida, negué con la cabeza y le pedí a su chofer que me dejara en el trabajo. 2 días después, fui a ver a Clyde para que firmara unos documentos. Se mostró tan formal como siempre y no mostró ninguna emoción extra. Sonreí cortésmente y le dije, gracias, señor Clyde. Parecía que Clyde todavía estaba en la fase de encontrarme como alguien nuevo e interesante. Durante más de un mes, cada 2 días, hacía que su chofer me llevara a su casa. Por la noche estábamos apasionadamente entrelazados, durante el día, actuábamos como si nada estuviera pasando. Así era como interactuábamos. A veces me resultaba extraño estar tan cerca de alguien como él, un hombre que tenía el poder más alto en la empresa, alguien aparentemente intocable, y sin embargo compartíamos el vínculo más íntimo. Fue una sensación surrealista. Un viernes por la noche volvió a recogerme. Como no tenía que trabajar al día siguiente, me desperté a la hora habitual a la mañana siguiente, pero él me llevó de nuevo a la cama y me abrazó con fuerza. No te vayas, murmuró con los ojos todavía cerrados y la voz aturdida. Era el tipo de tono soñoliento y ronco que nunca escucharías de él en la oficina y por un momento olvidé quién era. Me volví a acostar y dormí con él un rato más. Cuando me desperté de nuevo, ya no estaba. Sorprendida, me incorporé y bajé corriendo las escaleras. Estaba sentado en el comedor, desayunando. Cuando me vio, me dijo con naturalidad, ¿despiertas? Ven a comer. Por un breve instante tuve la audaz ilusión de que aquella era mi casa. Un marido llamando a su mujer a desayunar, un gesto sencillo y cotidiano, pero que de algún modo me pareció increíblemente perfecto. Pero la realidad me golpeó rápidamente y me recordó cuál era mi verdadero papel. Me sentí cohibido y incómodo mientras comía. Después del desayuno, Clyde se relajó en el sofá y miró las noticias con tranquilidad. Me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Aunque habíamos estado muy cerca en muchas ocasiones, esta era la primera vez que me sentaba tan cerca de él a plena luz del día. No pude evitar sentirme nerviosa y tensa. Cuando llegó la criada, me levanté rápidamente y le dije que la ayudaría en la cocina. Solo en la cocina sentí que la tensión abrumadora se aliviaba y finalmente pude relajarme. A mediodía preparé una sopa de carpa. El caldo era de color blanco lechoso y tenía un aspecto y un olor deliciosos. Era mi especialidad, un plato que había aprendido de mi abuela. Lo había estado preparando desde la escuela secundaria y con el paso de los años, mis habilidades solo habían mejorado. Clyde lo disfrutó muchísimo, comió 2 tazones de arroz con la sopa e incluso me elogió por ser considerada y talentosa. Nadie había usado antes una frase así para describirme, era un poco anticuada, pero no pude evitar sentirme feliz por dentro. Después de eso me invitó específicamente a su casa varias veces los fines de semana, diciendo que quería más de mi sopa de pescado. Y luego me sugirió que cancelara el contrato de alquiler de mi apartamento y me mudara a su ático en el centro, donde también empezó a quedarse con más frecuencia. A medida que pasaba más tiempo viviendo juntos, poco a poco empezamos a sentirnos más como una pareja que convivía normalmente. Ninguno de mis compañeros de trabajo sabía de nuestra relación privada. Sin embargo, me llevó a algunas reuniones con sus amigos. Para ellos, yo era solo otro de sus compañeros casuales, nadie me prestaba atención. Era el tipo de situación en la que, aunque estaba allí, era como si nadie me viera. Ni siquiera se molestaron en mirarme.
Jugaban a las cartas, montaban a caballo, reían y bromeaban mientras yo me convertía en uno con el entorno. Esa indiferencia tan arraigada puede alimentar fácilmente sentimientos de inferioridad. Al principio me molestaba, pero afortunadamente tenía una buena actitud mental y rápidamente lo asumí. De todos modos, nunca pertenecía a su mundo. Su círculo era uno en el que nunca podría encajar del todo. Pero a medida que aparecía a su lado con más frecuencia, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, me quedaba más tiempo que cualquiera de sus anteriores compañeras, rompiendo el récord de duración de una mujer en su vida. La gente empezó a prestar atención. Tal vez me encontraban un poco diferente y, de vez en cuando, alguien realmente me miraba. Uno de sus amigos de la infancia, al enterarse de que yo trabajaba en su empresa, se quedó atónito por un momento antes de burlarse de él. ¿Así que ahora te gustan los romances en el lugar de trabajo? Se limitó a sonreír sin decir mucho. Su amigo tenía algunos vínculos con los accionistas de la empresa y pronto, los altos mandos de la empresa se enteraron de nuestra relación. Me sentí secretamente aliviado. Mientras solo los directivos superiores lo supieran, podría seguir trabajando sin enfrentarme a miradas extrañas de mis compañeros. En el trabajo me esforzaba al máximo, intentando ascender en la jerarquía basándome en mis propias capacidades y ser un profesional competente. Al mismo tiempo, tenía la leve esperanza de que él se daría cuenta de algo excepcional en mí. Sí, me enamoré de él. Es natural que la gente se sienta atraída por la fuerza. En todos los sentidos, Clyde era el hombre más extraordinario que había conocido. En cuanto a su apariencia, era impecable. En los negocios, era muy capaz. Y cuando yo estaba en mi peor momento, él me había ayudado. Con un hombre así a tu lado, ¿quién podría resistirse? Pero sabía que esta atracción no llevaría a ninguna parte. Mantuve ocultos mis sentimientos, sin atreverme nunca a dejar que percibiera ni la más mínima insinuación. A través del tiempo que pasamos juntos, había llegado a comprender su carácter y sus preferencias. Era reservado, disfrutaba de la paz y la tranquilidad y no le gustaban las mujeres demasiado pegajosas. Si alguien le demostraba demasiado afecto, se sentía molesto y rápidamente la dejaba de lado. Supuse que esa era la razón por la que ninguna mujer duraba mucho tiempo a su lado. Con su encanto, las mujeres no podían evitar enamorarse de él. Pero una vez que lo hacían, las despedía sin pensarlo 2 veces. Sus amigos a menudo se burlaban de él por ser de corazón frío. Sin embargo, a pesar de ser tan frío, me mantuvo a su lado durante bastante tiempo. Al 3er año de estar con él, ya había ascendido en la empresa y me convertí en su asistente personal. A partir de ese momento, no solo lo ayudaba con tareas relacionadas con el trabajo, sino que también me ocupaba de sus necesidades personales. Durante el día, yo estaba a su lado ocupándome de sus asuntos y por la noche, estaba allí para compartir su cama. Se podría decir que cada parte de su vida contaba con mi presencia. Pasábamos todos los días juntos y me convertí en la persona más cercana a él. Incluso sus amigos empezaron a tomarme en serio. Cuando no podían comunicarse con él, me llamaban a mí. En el trabajo me esforzaba por alcanzar la perfección. Siempre me aseguré de cumplir con cada una de sus solicitudes. Cada informe que le envié fue revisado y corregido innumerables veces hasta que estuve seguro de que no tenía fallas antes de entregárselo. En su vida personal, lo cuidé meticulosamente. Desde su dieta hasta su vestuario conocía todas sus preferencias. Todo lo que le daba era perfecto y nunca expresó su descontento. Poco a poco empezó a depender de mí. Una vez, él se fue de viaje de negocios y yo estaba de permiso, quedándome en el hospital para acompañar a mi abuela, así que no fui con él. En la segunda noche de su viaje, alrededor de las 2 de la madrugada. Su otro asistente me llamó y me dijo que Clyde estaba furioso y me rogaba que fuera a ayudarlo. Compré un boleto de avión y me apresuré a ir esa misma noche. Resultó que el asistente le había entregado a Clyde los materiales del evento sin pulirlos primero ni ajustar el formato para que se adaptara a los hábitos de lectura de Clyde. Clyde tiró los papeles al suelo y lo reprendió con dureza. Sin embargo, no fue del todo culpa del asistente. Desde que me convertí en su asistente siempre lo acompañaba en todos sus viajes de negocios y se había acostumbrado a que yo preparara todos sus documentos exactamente como a él le gustaban. Pero esta asistente era la primera vez que viajaba con Clyde, por lo que no habían pensado en todo en detalle. Después de eso,
Yo me hice cargo de las tareas de la asistente y Clyde no volvió a perder los estribos. La noche antes de que regresáramos, Clyde me abrazó y suspiró: «Parece que tendré que llevarte conmigo a todas partes a partir de ahora». Enterré mi cara en su pecho sin poder evitar sonreír. Esa frase fue un gran reconocimiento para mí. Mis esfuerzos no habían sido en vano, él se dio cuenta. Tal vez eran las palabras de Clyde las que me hacían sentir demasiado orgullosa de mí misma, o tal vez era porque, en los 3 años que llevaba con él, nunca me había levantado la voz. Tal vez era solo el instinto de una mujer envalentonada por el cariño. En el 3er año que llevo con Clyde, empecé a relajarme y, en ocasiones, a comportarme como si fuera un poco mimada con él. Pero siempre fui cuidadosa, conociendo mis límites y manteniéndome dentro de los límites que sabía que él podía tolerar. Solo una vez, tal vez, me excedí. Ese día era mi cumpleaños número 25, algo que él, por supuesto, no sabía. Como estábamos juntos, nunca me preguntó por mi cumpleaños y yo nunca se lo dije. A él no le gustaban esas nimiedades. Ni siquiera celebró su propio cumpleaños. Pero a veces una chica puede ponerse un poco sentimental y ese día, yo realmente quería que él pasara mi cumpleaños conmigo. Esa noche cociné algunos de sus platos favoritos y, sintiéndome un poco nerviosa, lo llamé. En los 3 años que llevábamos juntos, siempre me había mantenido fiel a mi papel. Nunca lo llamé por motivos personales, ni una sola vez. Esta fue la primera vez que le pregunté si vendría a casa esa noche. Él hizo una pausa por un momento y dijo que no. No pude evitarlo y le rogué juguetonamente que volviera, diciéndole que había preparado la cena y que quería comer con él. Era la primera vez que le pedía algo. Hasta entonces, todo lo que me daba lo aceptaba, ya fueran los preparativos para la hospitalización de mi abuela o la ropa, los bolsos y los zapatos que me compraba. Nunca pedí nada de eso. En el momento en que terminé de hablar, me arrepentí. Porque del otro lado de la línea escuché una burla silenciosa. En ese instante sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría sobre el corazón, helándome hasta los huesos. Esa risa, seguida de un breve silencio, me pareció una enorme humillación, una burla por sobreestimarme. Colgó. Me acurruqué en el sofá, abrazándome a mí misma, temblando sin control. Audrey, ¿te has puesto demasiado cómoda? ¿Has olvidado quién eres? Me di 2 bofetadas fuerte y me desperté por completo. Después de ese día, Clyde nunca volvió. No me dijo que me fuera y yo no me atreví a mudarme sola. Seguí viviendo en su espacioso apartamento. Poco después empezó a salir con una actriz semifamosa. Antes de mí, Clyde cambiaba de mujer con frecuencia. Desde que yo estaba con él, no había habido otras mujeres a su alrededor. Ahora sabía que con sus acciones me estaba demostrando que, aunque llevaba más tiempo con él, no era diferente a cualquier otra mujer. En realidad, siempre lo había sabido. Su burla había destrozado mi autoestima y no me atrevía a albergar más esperanzas tontas. Como su asistente personal, tuve que ocuparme de todo, desde su trabajo hasta sus asuntos personales. Un día, Clyde me pidió que encargara un vestido de lujo para la actriz y la acompañara a una prueba. Solo dudé un segundo antes de asentir y sonreír con profesionalidad, ocupándome de todo con eficiencia. Mientras la veía aferrarse a su brazo y susurrarle algo íntimo al oído, logré sonreír. Pero cuando caminé por el largo pasillo y entré al baño, parándome frente al espejo, me di cuenta de que estaba llorando sin control. Siempre me enorgullecí de ser tranquila y racional, pero no pude evitar sentirme herida. El dolor era real y no podía engañarme a mí misma. Tal vez fuera porque, en el fondo, siempre supe que no había futuro para nosotros, así que me recuperé rápidamente. Con el tiempo, Clyde cambió de compañero tras compañero y yo me encargué de organizar sus regalos, reservar cenas y comprar billetes de avión para sus viajes. Al final descubrí que podía hacerlo sin sentir nada. Lo vi acercarse a una mujer tras otra, soportando el tormento de mis emociones. Pero seguí adelante y esperé hasta que mi corazón sanara. Me lo advertí repetidamente: Clyde es mi jefe, mi empleador y el benefactor de mi abuela, pero nunca podrá ser mi amante. Sí, todavía le estaba agradecida. Mientras mi abuela permaneciera en el mejor hospital, recibiendo la mejor atención, Clyde sería mi benefactor. Un día, Clyde me pidió que le entregara un auto a su exnovia. Cuando regresaba,
recibí una llamada de mi abuela. Desde que la operaron, pasaba la mayor parte del tiempo dormida y rara vez estaba despierta. Le había dejado un teléfono, pero nunca lo había usado porque a menudo se confundía. Era la primera vez que me llamaba. Me habló de muchas cosas, me preguntó cómo iba mi trabajo, si el hospital era caro y si era una carga para mí. Sus palabras eran incoherentes, carentes de lógica y repetitivas. Pero lloré lágrimas de alegría, porque eso significaba que su mente estaba más despejada que antes, que estaba mejorando. Después de que terminó la llamada, me agaché en el estacionamiento, tapándome la boca y sollozando. De repente un par de zapatos aparecieron frente a mí. Levanté la vista y vi a Clyde de pie allí. Rápidamente me sequé las lágrimas y le informé respetuosamente: «Señor Clyde, le entregué el auto a la señora Carlin y el dinero fue transferido a su cuenta». Asintió y se alejó. Esa noche, después de más de 4 meses, Clyde regresó al apartamento donde yo vivía. Cuando lo vi entrar, oculté mi sorpresa y actué como si nada hubiera pasado. Le entregué sus pantuflas con una sonrisa y le dije: «Bienvenido de nuevo». Respondió, tan breve como siempre. Esa noche estuvo inusualmente apasionado, me mantuvo despierta casi hasta el amanecer y luego me abrazó con fuerza. Así, volvimos a vivir juntos y ninguno de los dos volvió a mencionar el pasado. Fue como si la llamada telefónica, la separación de 4 meses y la incomodidad nunca hubieran sucedido. A partir de entonces siempre fui cuidadosa y nunca dije nada fuera de lugar. Nos llevábamos bien. A veces cuando tenía vacaciones incluso me llevaba de vacaciones al extranjero. Una vez, después de bañarme en las aguas termales, volví a nuestra habitación y lo vi en bata de baño, reclinado en el sillón, con el pelo mojado goteando sobre su rostro y con un aspecto completamente relajado. Sinceramente, si él fuera mi novio, me habría lanzado sobre él, y lo habría besado en ese mismo momento. Pero no lo era, así que contuve el impulso, me acerqué con calma y le sequé el pelo con suavidad con una toalla. Con el tiempo aprendí más sobre su personalidad. De hecho, permanecer a su lado era sencillo, tratarlo como un socio comercial, no como un novio. Pero por desgracia, eso es más fácil de decir que de hacer. Ninguna de las mujeres que habían estado con él pudo lograrlo. Era muy difícil no enamorarse de alguien como él, no imaginarse que era su novia. Y así pasaron otros 2 años conmigo a su lado. Incluyendo los 4 meses que estuvimos separados, llevábamos juntos casi 5 años. Para entonces, ya no me engañaba a mí misma pensando que yo era especial para él. Sabía muy bien que la única razón por la que me tenía cerca era porque era obediente, independiente y buena en mi trabajo. Él simplemente encontraba que otras mujeres eran una molestia. Todo su enfoque estaba en el trabajo. Para él, tener una mujer a su lado era suficiente, no importaba quién fuera. A medida que fui creciendo, supe que un día lo dejaría. Pero no esperaba que ese día llegara tan de repente. Esa noche cenamos como de costumbre y, cuando la criada terminó de lavar los platos, se fue. Sentado en el sofá, me hizo un gesto para que me acercara. He hablado con el hospital. Tu abuela seguirá recibiendo el mejor tratamiento y podrá quedarse en esa habitación indefinidamente. Nada de eso cambiará, así que no te preocupes. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Asentí confundida. He transferido este apartamento a tu nombre y mañana recibirás una gran suma de dinero en tu cuenta. En cuanto a tu trabajo, mañana presentarás tu dimisión. Puedo recomendarte a la empresa de un amigo. Si tienes alguna otra petición, no dudes en preguntar. Haré todo lo posible para cumplirlos. Está bien, respondí en voz baja, bajando la cabeza. No tengo más peticiones. Y así, sin más, terminó nuestra relación de 5 años. No sabía el motivo y no tenía derecho a preguntar. Desde el principio, todo había dependido siempre de él. Entendí muy pronto el motivo. Al día siguiente presenté mi carta de dimisión en la empresa. Gracias a un permiso especial del presidente pude marcharme inmediatamente sin el habitual plazo de preaviso de 1 mes. Después de empacar mis cosas en la oficina, volví a la casa que me había dado. Mi teléfono vibró. Una notificación de texto me indicó que había recibido una gran suma de dinero. No pude evitar pensar, sarcásticamente, que él me trataba un poco diferente, al menos con más generosidad que a esas otras mujeres.
De repente ya no sabía qué hacer. Me sentía perdida, completamente insegura de lo que me deparaba el futuro. Saqué mi teléfono y me puse a mirar las noticias por aburrimiento. Fue entonces cuando vi la noticia de su próxima boda. La mujer con la que se iba a casar era la pareja perfecta para él. Ella era la heredera de una famosa cadena de supermercados a nivel nacional, graduada de una universidad extranjera de élite y hermosa. Hasta yo tenía que admitir que eran una buena pareja. Internet se llenó de fotos de ellos tomados de la mano, y había una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Estaba claro que estaba contento con este matrimonio. Algunos comentarios debajo de la noticia los felicitaban, otros lamentaban la pérdida del marido de sus sueños, mientras que unos pocos afirmaban con rencor que la mujer se había sometido a una cirugía plástica. Me reí y dejé el teléfono. A pesar de todo, siempre le deseé lo mejor en mi corazón. Después de todo, me había ayudado muchísimo y nunca me había puesto las cosas difíciles. Es solo que una vez me enamoré tontamente de él y él nunca me correspondió. Así es como debe ser. Al mirar atrás, esos 5 años que pasé con él me parecieron un sueño. Un sueño que no parecía del todo real. A veces incluso, llegué a dudar si realmente había estado con ese hombre al que todo el país admiraba. Pero el sueño había terminado y era hora de volver a la realidad. Después de todo, la vida continúa. Vendí la casa que me había regalado y compré una villa en las afueras. Convertí el patio trasero en un huerto, comencé a plantar cultivos y grabé vídeos para documentar el proceso. Planeo convertirme en creadora de contenido y compartir mi experiencia en jardinería y cocina. Voy a tomarme las cosas con calma. Aunque nadie me vea o no gane dinero, no importa. Ahora mismo estoy económicamente bien y tengo tiempo para experimentar. Clyde me sugirió que me recomendara una de las empresas de un amigo, pero yo no quería ir. Como habíamos roto, decidí cortar por completo los lazos con su círculo social y no volver a cruzarme con él. Pensé que no volvería a ver a Clyde en toda mi vida. Pero no pasó mucho tiempo hasta que apareció ante mí. Al recordar lo que me dijo entonces, todavía recuerdo el impacto que sentí. Dijo que su prometida se había enterado de mi existencia. A pesar de que habíamos roto, ella todavía no se sentía cómoda. Había puesto una condición: no se casaría con él a menos que yo me casara primero. Creía que yo era una amenaza potencial para su matrimonio e insistió en que se ocuparan de mí primero. Por respeto a su prometida, Clyde aceptó. Me dijo que tenía que casarme en el plazo de un mes. Su exigencia era verdaderamente irrazonable, completamente escandalosa. Pero no me enojé. En cambio, le pregunté si casarme significaba que ya no le debía nada, que podíamos arreglar todo de una vez por todas. Durante los últimos años, debido a los tratamientos hospitalarios de mi abuela, siempre me había sentido en deuda con Clyde. Pero estábamos a años luz de distancia y no había nada que yo pudiera hacer para ayudarlo. A veces pensaba que si ocurriera algo dramático como en los programas de televisión, como que un auto se le acercara a toda velocidad, yo podría empujarlo y sacrificármelo. Esa sería una manera de saldar mi deuda con él. La sensación de estar en deuda con alguien y no poder pagarle, de tener que rebajarme siempre, me resultaba muy incómoda. Pensé que por fin, tenía la oportunidad de saldar la deuda. Después de todo, el matrimonio es un compromiso de por vida, y yo estaba dispuesta a sacrificar mi vida por él. Fue un pago bastante grande. Clyde dijo que ya había elegido a alguien para que me casara. La persona había trabajado con él antes y confiaba en su carácter. Si más adelante quisiera divorciarme, esa persona no me complicaría las cosas. Acepté. El hombre que Clyde me presentó se llamaba William y teníamos la misma edad. Era alto y tenía una apariencia decente. El padre de William solía ser el chofer de Clyde. Después de que su esposa tuvo una aventura, se enfrentó al hombre involucrado, pero murió accidentalmente. En ese momento William acababa de convertirse en adulto y todavía asistía a una escuela vocacional sin rumbo fijo. Abandonó sus estudios para buscar justicia para su padre, tratando de mover influencias por todos lados. Pero era solo un joven impotente, no podía competir con la otra parte. El hombre contrató a un abogado de primera que argumentó que había actuado en defensa propia, por lo que no tenía ninguna responsabilidad legal. Finalmente William buscó la ayuda de Clyde.
Aunque Clyde acababa de hacerse cargo de la empresa en ese momento, tenía los recursos y los medios para hacer las cosas. Pronto logró enviar al hombre a prisión. William le dijo a Clyde que tenía una deuda de gratitud con él y le prometió que en todo lo que Clyde necesitara en el futuro, siempre que estuviera dentro de sus posibilidades, él lo ayudaría. No te preocupes. Es un tipo leal y de buen carácter, me dijo Clyde. Además, ahora es contratista en el sector de la construcción y su patrimonio neto supera con creces el tuyo. No se aprovechará de ti, ni económicamente ni de ninguna otra forma. Cuando conocí a William, pude percibir en él un poco de rudeza callejera, pero sus ojos eran honestos y parecía una persona confiable. Y como yo confiaba en Clyde, creía que el carácter de William también era confiable. Una semana después, William y yo registramos nuestro matrimonio. La prometida de Clyde tal vez se enteró de mi matrimonio o tal vez nunca se preocupó por alguien tan insignificante como yo. En cualquier caso, nunca volvió a ponerse en contacto conmigo. 2 meses después, la gran boda de Clyde fue noticia en todas partes. Vi una foto tomada por un invitado a la boda, en la que se veía a la pareja intercambiando anillos, ambos sonriendo felices. Nunca antes lo había visto sonreír con tanta libertad. Fue maravilloso. Parecía que había encontrado a la novia perfecta y había tenido la boda que quería. Mientras él sea feliz, todo lo que hice valió la pena. A partir de ahora, nunca nos volveremos a ver. Nunca he sido alguien que exprese sus emociones abiertamente. Mis sentimientos por Clyde, desde la atracción inicial hasta el dolor, hasta finalmente obligarme a dejarlo ir, siempre fueron asunto mío. En el amor, siempre me vi como una persona que da. Al enamorarme de alguien, al entregarme por completo a esa persona, lo hice voluntariamente y me hizo feliz. Creo que en esa historia de amor sin final, agoté toda mi energía. Tal vez nunca más vuelva a amar a alguien así. Nunca más me enamoraré de nadie. Pero entonces conocí a William. Estar con William fue algo que nunca esperé. Entre los dos, él era el que más daba, mientras que yo disfrutaba de su amabilidad y cariño. A medida que pasábamos tiempo juntos, podía sentir claramente que mi corazón, que antes era frío, se iba calentando poco a poco y yo me volvía más vivaz y enérgica. Así es como se siente ser apreciado por alguien, es adictivo, algo en lo que quieres sumergirte. Al principio trataba a William como a un compañero de habitación. Vivíamos juntos, pero en habitaciones separadas. Habíamos acordado que después de 1 año nos divorciaríamos. Fui educada y distante con él. Me encanta cocinar, así que preparé las 3 comidas todos los días yo misma. Como no podía terminarlo todo yo sola y tirarlo a la basura sería un desperdicio, invité a William a comer conmigo. Después de un tiempo se acostumbró a mi forma de cocinar y se negó a comer fuera de casa. Al principio, solo hablábamos de vez en cuando. Pero a medida que pasaba el tiempo, teníamos cada vez más cosas que decirnos. William me dijo que nunca había planeado casarse. Después de ver a su madre engañar repetidamente a su padre y traer a diferentes hombres a casa, desarrolló una aversión psicológica hacia las mujeres. Pero como le debía un favor a Clyde, cuando éste se lo pidió, aceptó sin dudarlo. Después de todo, había planeado permanecer soltero para siempre. Un matrimonio falso no le importaba. Como el año estaba a punto de terminar, le planteé el divorcio, pero William me pidió seriamente que habláramos. Dijo que su opinión sobre las mujeres y el matrimonio había cambiado, y quería saber si podía darle la oportunidad de tener una relación real conmigo. Al observar su apariencia tranquila, pero sin poder pasar por alto el nerviosismo y la inquietud en sus ojos, de repente descubrí que este grandullón tenía un lado lindo. Después de 1 año de vivir juntos, su reacción no fue sorprendente. Porque sin saberlo, yo también me había vuelto reacia a separarme de él. No quería que las cosas terminaran así. No quería arrepentirme de nada. Asentí y le respondí, ok. William es un tipo de persona completamente diferente a Clyde, y también muy diferente de los profesionales de élite con los que solía trabajar. Siempre lleva el pelo corto y nunca necesita ningún tipo de cuidado. Nunca lleva traje ni se ata una corbata. En verano siempre lleva camiseta de tirantes, pantalones cortos y chanclas, en invierno, ropa informal o deportiva con zapatillas de deporte. Tiene una voz fuerte, se ríe con ganas y cuando su equipo favorito pierde, no puede evitar soltar algunas palabrotas.
Es despreocupado y un poco brusco, pero al mismo tiempo es paciente y reflexivo. Siempre que necesito ayuda, él está ahí, apareciendo en mi jardín con una pala, ocupándose del trabajo pesado como el compostaje. Una vez, un guardia de seguridad del barrio me acosó y cuando William se enteró, denunció al tipo hasta que lo despidieron. Incluso lo arrastró hasta donde yo estaba para disculparse en persona. Cuando falleció mi abuela, él estuvo a mi lado, ayudándome con todos los preparativos. Incluso cargó personalmente su cuerpo durante el entierro y estuvo conmigo en mis momentos más oscuros. Él sabe todo sobre mi pasado, pero no le importa. Dijo que no quería indagar en mis experiencias pasadas. Después de pasar un año conmigo, dijo que ya sabía quién soy realmente y que confía en su propio criterio. Sus sentimientos son directos y apasionados, como una llama ardiente que me rodea, pero siempre está atento para no lastimarme. Durante este último año de convivencia como falso matrimonio, ha sido él quien poco a poco me ha ido reconfortando y abrazando. Para ser sincera, es difícil resistir la sensación de que me cuiden de esta manera. Me he dejado llevar por eso. La vida es larga y encontrar a alguien con quien caminar es una bendición poco común. William y yo nunca solicitamos el divorcio y seguimos viviendo bajo el mismo techo, pero ahora como amantes. Aunque Clyde y yo estuvimos juntos durante 5 años, nunca tuvimos una relación romántica normal, mientras que William nunca antes había estado en una relación. A los dos que estamos cerca de cumplir los 30, nos falta experiencia real en el amor. Estamos aprendiendo a ser como otras parejas, saliendo, viajando, charlando, acurrucándonos en el sofá para ver películas. Después de 1 año y medio de noviazgo, confirmamos que ambos queríamos aceptarnos como pareja para toda la vida. Como ya estábamos legalmente casados, no hubo necesidad de ningún otro trámite formal, todo fluyó naturalmente a partir de ahí. Por mi insistencia, no nos casamos. En lugar de eso hicimos un viaje juntos, considerándolo nuestra versión de una ceremonia. Un día poco después Clyde volvió a aparecer en las noticias. Fue fotografiado entrando en un hotel con una famosa celebridad, rodeándole la cintura con el brazo, y fue noticia en todas las secciones de entretenimiento. Cuando encendí el televisor, las noticias online mostraron la grabación durante un momento. Sintiéndome incómoda, apagué rápidamente el teléfono. Por un segundo, la habitación se llenó de silencio. Entonces William me miró y preguntó con cautela, ¿por qué no nos vamos de la ciudad? Pensé un rato y le pregunté, ¿y tu trabajo? Soy contratista de construcción, puedo encontrar trabajo en cualquier parte, respondió sin importarle en absoluto. Era Clyde City y pensé que William debía sentirse un poco incómodo viviendo aquí. Ya que estaba dispuesto a dejar atrás una carrera bien establecida y empezar de cero en otro lugar, ¿qué razón tenía yo para dudar, sabiendo que ya había decidido pasar el resto de mi vida con él? Aunque mi cuenta de jardinería ya había conseguido 1 millón de seguidores, la flexibilidad de las redes sociales significaba que podía mudarme a cualquier parte sin que eso me afectara. En unos pocos meses nos ocupamos de todo, vendimos la propiedad y solucionamos los problemas laborales. Nos mudamos a la capital de mi provincia natal. Es una ciudad hermosa con un ritmo lento, perfecta para vivir el resto de nuestras vidas. Ahora que tengo a mi amor a mi lado, puedo pasar el resto de mis días simplemente disfrutando de la vida con tranquilidad. La perspectiva de Clyde últimamente me encuentro recordando cada vez más los días que pasé con Audrey. En el momento en que cierro los ojos, mi mente se llena de imágenes de ella. La primera vez que la vi fue en el vestíbulo de nuestra sede corporativa. En una esquina del vestíbulo hay una zona de recepción con ventanales que van desde el suelo hasta el techo y permiten que la gente que está dentro vea hacia afuera, pero los que están fuera no pueden ver hacia adentro. En ese momento, yo estaba sentado en uno de los sofás de la zona de recepción, viendo a la gente entrar y salir. En el centro del vestíbulo había un arreglo de flores meticulosamente arregladas, pero una pequeña maceta estaba ligeramente fuera de lugar. Al final de la jornada laboral, la gente salía a toda prisa del edificio, pero ella fue la única que se detuvo y se tomó un momento para volver a colocar la pequeña maceta en su lugar. De las miles de personas que había en nuestro edificio de 32 pisos, ella fue la única a la que le importó lo suficiente como para detenerse por algo tan insignificante. Supe entonces que debía ser una buena empleada, detallista, paciente y responsable. Más tarde ese día, me trajo unos documentos para que los firmara y la reconocí al instante.
Pero parecía nerviosa y mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo. La miré brevemente y al verla de cerca, me di cuenta de que su aspecto encajaba perfectamente con mi estética. Nunca me han gustado las mujeres demasiado glamurosas o demasiado maquilladas, prefiero la belleza delicada y discreta. La forma de su rostro, sus ojos, sus rasgos, su figura, todo era perfecto, exactamente lo que me gustaba. Pero en ese momento fue solo una idea pasajera. No tenía ninguna intención más allá de eso. Todo el mundo sabe que no mezclo los negocios con el placer. Sin embargo, cuando recibí su carta de renuncia, no pude quedarme quieta y fui directamente a la oficina de la secretaria para preguntar qué había sucedido. La vi en la escalera, llorando a lágrima viva. Su rostro estaba surcado de lágrimas, su maquillaje estaba arruinado, pero no se veía fea en absoluto, de hecho, había una frágil belleza en ella. Una especie de vulnerabilidad que te hace querer protegerla, abrazarla. Normalmente no soy del tipo indeciso, así que cuando quería algo iba a por ello. Le decía lo que quería y ella estaba de acuerdo. Después de que empezamos a pasar tiempo juntas, me di cuenta de que su personalidad también encajaba perfectamente conmigo. Era diligente, paciente y siempre hacía todo lo que le pedía sin cometer un solo error. Incluso algo tan simple como tomar notas de una reunión, mientras que otras secretarias cometían pequeños errores aquí y allá, los de ella eran impecables. En el trabajo era mi asistente más compatible y yo estaba más que satisfecho con sus habilidades. En privado era la compañera más tranquila, más sensata, menos exigente y menos problemática que había tenido. Era mi mujer ideal. Estando con ella me sentí completamente a gusto, tanto física como emocionalmente, y empecé a volverme adicto a esa sensación. Un día, de repente, me di cuenta de que llevábamos casi 3 años juntos. Ese tiempo me parecía increíble, porque ninguna otra mujer había durado más de 2 meses a mi lado. Con otras mujeres, cuanto más las conocía, más se me notaban sus defectos, ya fuera por su dramatismo, su falsedad, su avaricia, su superficialidad, o simplemente su estupidez. Me cansaba rápidamente de ellas y ya ni siquiera quería mirarlas. Pero Audrey nunca me había hecho sentir así. Estar con ella siempre era relajante y el tiempo pasaba increíblemente rápido. Ni siquiera mis amigos podían creer que hubiera mantenido a la misma mujer a mi lado durante tanto tiempo. En realidad, yo sabía por qué había logrado perdurar. Por un lado, era una persona lúcida, razonable, satisfecha y de buen corazón, que nunca se andaba con juegos. Por otro lado, era lo suficientemente inteligente como para entenderme. Sabía exactamente lo que me gustaba y lo que no soportaba. Solo hubo una vez en la que pareció pasarse de la raya. Ese día, por primera vez, me llamó por un motivo personal y me preguntó si podía ir a casa a cenar con ella. En ese momento yo estaba jugando al ajedrez con mi abuelo. Cuando escuché su cautelosa petición, de repente me vinieron a la mente recuerdos de mi exnovia y sus imágenes comenzaron a desdibujarse. Al parecer, las mujeres siempre se aprovechan del afecto y se olvidan de su lugar. Audrey no era la excepción. Dejé de verla y comencé a salir con otras mujeres. En ese momento, no había decidido si terminar con ella por completo o simplemente dejar que se calmara por un tiempo. Era la primera vez que tenía dudas sobre una mujer. Ella me observó mientras me acercaba a otras mujeres, incluso organizaba citas para nosotras y les compraba regalos. El dolor y la contención en sus ojos eran imposibles de ocultar. Ignoré el sentimiento desconocido en mi corazón, diciéndome que así era como debía ser, que le daría una lección. No fue hasta mucho después de que nos separamos que finalmente me di cuenta de que ese sentimiento desconocido era la compasión. Sentir compasión por una mujer es el primer paso para enamorarse de ella. Desafortunadamente en ese momento mi arrogancia me impidió verlo. En el estacionamiento la vi agachada en el suelo, llorando. Aún así, se secó las lágrimas y me contó respetuosamente lo que le había dicho que hiciera. Resultó que lloraba por eso. Resultó que se pondría muy triste al tener que lidiar con los asuntos de esas mujeres, incluso más triste de lo que pensaba. Resultó que lloraría muy tristemente a mis espaldas, lo que demuestra lo difícil que era para ella soportarlo los días de semana. Bueno, el castigo es suficiente hasta este punto. Como todavía no estás cansado, sigue tu corazón. Después de más de 4 meses, volví a su residencia y retomamos nuestra relación anterior.
Esa noche me volví loco como una persona que había tenido sed durante mucho tiempo y finalmente bebió del dulce manantial. No sabía cómo controlarme y la atormentaba una y otra vez. En los días siguientes era como si nada hubiera pasado. Todo seguía igual que antes. Trabajábamos en armonía y vivíamos en armonía, pero aún así noté la diferencia. Ella cambió, se volvió más cautelosa, educada y sensata, cuidadosa con sus palabras y acciones. Este cambio es muy sutil, se esconde en los detalles de la convivencia y ni siquiera lo notarás si no prestas atención. En el pasado, de vez en cuando tiraba un abrigo que se había cambiado en el sofá, pero ahora esta situación ha desaparecido y cada rincón de la casa está ordenado y limpio. Le gustan todo tipo de muñecos de animales pequeños. Solía poner algunas en el ventanal del dormitorio, pero no sé cuándo las guardó. Yo tengo un gusto suave y a ella le gusta la comida picante. Antes, cuando cocinaba, siempre hacía 3 o 4 platos que a mí me gustaban y uno de sus favoritos. Ahora, todos los platos que hay en la mesa son mis favoritos. Nunca la había visto comer feliz con la boca roja por el picante. Recuerdo que le gustaba ver un programa de variedades. Si yo iba al estudio a trabajar por la noche, ella miraba la televisión en la sala. A veces la puerta del estudio no estaba cerrada y yo podía escuchar su rara risa, sin preocuparme por su imagen. Pero ahora, ella ni siquiera mira televisión. Desaparecieron de vez en cuando los comportamientos de niña malcriada, las bromas y las travesuras. Como yo deseaba, se volvió más sobria y racional que antes, y reconoció aún más su identidad. Pero descubrí que no estaba satisfecho y me sentí inexplicablemente irritado. Esto fue causado por mí y no pude enojarme. Reconozco que mis sentimientos por ella son diferentes a los de otras mujeres. Pero por mucho que me gustara estar con ella, nunca pensé en casarme con ella. Desde la infancia hasta la edad adulta, supe claramente lo que debía hacer y lo que debía desear. Para la gente de nuestra clase, el matrimonio concertado es una regla tácita y yo no me resisto. Tengo edad suficiente para casarme y mi familia, y yo hemos hablado sobre el cónyuge. Ella es hija de un amigo de la familia. Nos conocemos desde la infancia y no nos caemos mal. Las dos familias comenzaron a discutir los asuntos relevantes del matrimonio. Una vez resuelto el asunto, un día normal, después de la cena, le mencioné el final a Audrey sin darle mucha importancia. Como esperaba, ella asintió y estuvo de acuerdo, sin ningún enredo, y ni siquiera preguntó el motivo. En ese momento en realidad esperaba que llorara, se enredara y me pusiera condiciones como otras mujeres. Pero ella no hizo nada y aceptó todos mis arreglos, excepto ir a trabajar a la empresa de un amigo. Por respeto a mi futura esposa, ella no es apta para quedarse conmigo como asistente. Le dije que podía presentarla a mi amiga, pero no fue. No volvió a buscar trabajo, sino que empezó a hacer autopromociones. Seguí esa cuenta de vídeos, que era bastante decente y el número de seguidores aumentó muy rápidamente. Sabía que con su personalidad y habilidad, ella podría hacer cualquier cosa bien. No sé dónde la conoció mi prometida. Tal vez se quedó conmigo demasiado tiempo, lo que hizo que mi siempre orgullosa prometida se sintiera amenazada. Por primera vez mi prometida me pidió que dejara que Audrey se casara primero, antes de que ella celebrara una boda conmigo. No sé por qué acepté. ¿Será porque descubrí que no tenía excusa para encontrarla y finalmente tuve la oportunidad de conocerla? ¿O fue porque me di cuenta de que siempre pensaba en ella involuntariamente como una adicción al tabaco, y decidí dejar esta sensación de pérdida de control? Cuando se case, su figura ya no aparecerá en mi mente, ¿verdad? Sé que mi solicitud es un poco excesiva, pero aún así aceptó. También sé que si ella accede a mi petición, ya no me deberá nada y realmente no tendremos nada que ver el uno con el otro. Elegí a la persona con la que casarme y confío en el carácter de William, y él nunca se aprovechará de ella. Hay otra razón secreta. Conozco el pasado de William. Debido a su madre, tiene una sombra sobre las mujeres y está decidido a no casarse por el resto de su vida. Un matrimonio falso no tendrá ningún impacto en él. Y Audrey puede salir de esto sana y salva, y todos están contentos. William me debe un favor y aceptó sin decir nada. Pero lo que no esperaba es que los sentimientos sean los más impredecibles del mundo. Al igual que nunca pensé que me enamoraría de Audrey. Se enamoraron el uno del otro con el tiempo y el matrimonio falso se convirtió en un matrimonio real.
De hecho, debería haberlo pensado antes. ¿Cómo podían los hombres que rodeaban a Audrey, una mujer tan excelente, soportar no amarla? ¿No me había escapado? Me di cuenta de que me había enamorado de ella cuando se fueron de la ciudad. En ese momento de repente me di cuenta de que tal vez nunca más la volvería a ver en esta vida. Mi corazón parecía estar apretado como una bola y sufría muchísimo. Me di cuenta de que me había enamorado de ella hacía mucho tiempo. El despertar tardío se convirtió rápidamente en arrepentimiento, que se extendió por todo mi cuerpo y penetró en mi corazón. La sensación de estar fuera de control y querer dejarlo no se había acabado definitivamente, sino que se hizo cada vez más intensa. Tan pronto como cerraba los ojos, pensaba en ella desesperadamente. Esa adicción penetró profundamente en mis huesos y penetró en mi corazón. Este era un castigo por mi arrogancia y lo merecía. Casarme con una hija de una familia bien avenida era mi plan original. Era la mejor opción tanto para mi familia como para mi carrera. Hay demasiadas incertidumbres al casarse con una mujer con antecedentes familiares muy diferentes a los míos, y es impredecible qué tipo de problemas surgirán. De los pocos casos de matrimonio que he visto a mi alrededor, todos terminaron en fracaso. Originalmente el matrimonio no ocupaba un lugar importante en mi vida y no necesitaba pensar demasiado en él. Nunca consideré el matrimonio como el centro de mi vida. El matrimonio es así, basta con que los dos se lleven bien y no se causen problemas. Además, debido a mi origen familiar y a las condiciones de vida desde que era niña, tengo que admitir que miro a las personas con ojos desorbitados, igual que las personas que me rodean. Creo que las mujeres nacidas en familias numerosas han sido criadas en un entorno superior desde la infancia y al menos tienen una mente amplia, un patrón y un gusto y no son mezquinas. El requisito más bajo para el matrimonio es ser coherente con mis 3 puntos de vista. Después de casarme me di cuenta de que la hipocresía, la afectación y la afectación de una persona no tienen nada que ver con las condiciones familiares y la educación. Cuanto más tiempo paso con mi esposa, más puedo encontrarle defectos. Si le quito la etiqueta de hija de una familia rica, no se diferencia en nada de las compañeras femeninas con las que he salido antes, o incluso es peor. Con el apoyo de su familia, tiene la confianza para enfrentarse a mí, y tiene algunos problemas que nunca antes había visto en otras mujeres. Es autoritaria, irracional y agresiva. Incluso se pelea conmigo y a menudo menciona a los mayores de las dos familias para que juzguen. Solo entonces me di cuenta de que esta mujer a la que conozco desde la infancia en realidad tiene un lado tan desconocido. No he estado con ella durante mucho tiempo y no entiendo su verdadero carácter. Este matrimonio me hace arrepentirme. Pensé que el matrimonio era insignificante para mí, pero después de entrar en un matrimonio decepcionante, me di cuenta de cuánto anhelaba un buen matrimonio. Pensé incontables veces en lo lindo que sería si Audrey se casara conmigo. Qué feliz sería si Audrey fuera mi esposa. Una vez tuve esa oportunidad, pero la arruiné con mis propias manos. De repente recordé que Audrey alguna vez me agradó. Siempre supe que en ese momento sus ojos brillaban cuando me miraba. No puedes ocultar tu amor por alguien. Pensé, si voy a ver a Audrey, que ahora me ama tanto, y le digo que me arrepiento, ¿me dará otra oportunidad? Sin duda lo hará, ya siempre ha sido bondadosa y bondadosa. Luego volé a su ciudad, quería llevarla de regreso. De pie afuera de la cerca baja, vi a Audrey tomando fotografías en el huerto. También estaba William sosteniendo una pala a su lado. No pude escuchar lo que decían, solo vi que Audrey dejó la cámara y tomó una toalla para secar el sudor de la cabeza de William. Su rostro estaba lleno de una sonrisa brillante y sus ojos estaban llenos de felicidad. Finalmente salí de mi autoengaño y enfrenté su relación por primera vez. Después de verlo con mis propios ojos, me atreví a admitir que ella realmente se enamoró de William. Después de que terminaron su trabajo, Audrey se paró detrás de William y saltó sobre su espalda. William la llevó a la casa y ella se acostó sobre su espalda, riendo alegremente. Resultó que ella también tenía ese lado de niña pequeña, linda, vivaz y mimada. En ese momento supe que la había perdido para siempre. Fin.